invitación en este momento a la Universidad del CES, que va a estar en representación de Natalia Zuluaga Arroyave, quien es nutricionista, dietista, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y que se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad del CES. Ella nos va a hablar de la articulación entre investigación y empresa, y recuerden que desde la primera charla con el profesor Helmut, hubo incluso una inquietud que se planteó sobre cómo se puede afianzar más, aprovechar más esta relación. Entonces chequeamos si Natalia está ya en sala. Natalia, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, ¿cómo están? Natalia, muy buenos días, muy contentos de tenerte aquí. Entonces, somos todo oídos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Como ya lo han dicho, mi nombre es Natalia Zuluaga. Soy nutricionista, dietista, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y estoy en la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos de la Universidad CES. Me gusta mucho que esta conferencia haya surgido después de la de Carlos, que digamos se va a complementar muy bien. Mi presentación la orientaré principalmente hacia cuáles son esas oportunidades que tiene la producción y transformación láctea, más dirigido hacia la parte nutricional, y les contaré algunas de las experiencias que hemos tenido en la universidad, porque nosotros también realizamos procesos de desarrollo de productos apoyados en la investigación y la innovación. Bueno, quería contarles, formamos parte del Centro de Estudios Avanzados en Nutrición y Alimentación. Este es un espacio en donde desde la docencia, investigación y extensión, que son los tres objetivos sustantivos de la universidad, podemos generar alimentos que estén orientados hacia poblaciones con necesidades específicas, entendiendo esa necesidad de la personalización que hablaba Carlos en su presentación, que incluso ahorita también lo vamos a mencionar. Para poder hacer esa personalización de productos es fundamental que esté siempre presente la investigación y la innovación para poder conocer qué es lo que hay, qué es lo que necesita nuestra población para alimentarse. Inicialmente, me gustaría que me confirmen si están viendo mi pantalla sin problema. La estamos viendo, Natalia. Perfecto, gracias. Entonces, en primera instancia, una de las herramientas más importantes que utilizamos para poder definir qué es lo que necesita la población, pues esa información que nos dan a nivel nacional las encuestas. Específicamente en el ámbito de la nutrición tenemos la encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia. En este momento ya contamos con 3 versiones, 2005, 2010 y 2015, cada una de ellas con características muy particulares. Por ejemplo, en la encuesta 2005 se hizo una evaluación muy minuciosa del consumo de alimentos, pudiendo conocer, por ejemplo, cuál era el consumo promedio de grasa saturada que tenía la población, o el consumo en hierro. Y digamos que eso nos da unas orientaciones para definir qué debemos hacer en el tema de desarrollo de productos. Ya en las demás encuestas se trataron más evaluaciones bioquímicas, en donde veíamos en sangre cuáles eran esas deficiencias. Sin embargo, esas deficiencias estaban muy evaluadas en poblaciones muy particulares, niños y gestantes principalmente, que es el grupo más vulnerable, y en algunos indicadores específicos. Entonces, digámoslo así, que por los costos hay que priorizar esos nutrientes a evaluar, y se priorizan principalmente hierro, zinc, se evalúa también si hay deficiencia de vitamina D. Hay varios nutrientes que, dependiendo de la encuesta, se evaluaron en su momento a nivel bioquímico. Y también la parte antropométrica, en donde ahí nos podemos dar cuenta cuál porcentaje de la población tiene un peso adecuado, tiene sobrepeso, tiene obesidad. Pero es importante para ustedes que están en la industria no enfocarnos solamente en que hay sobrepeso u obesidad, porque ahora nos encontramos con poblaciones donde hay sobrepeso pero hay hambre oculta. ¿Qué quiere decir? Hay poblaciones con sobrepeso que tienen anemia, o que tienen deficiencia de zinc o deficiencia de vitamina D. Muchas condiciones que hacen que la alimentación no pueda ser la misma a otra persona con sobrepeso que no tenga esas deficiencias.
¿Qué nos hemos encontrado entonces desde el punto de vista nutricional en estas problemáticas? Aquí podemos observar cómo es el consumo promedio, la frecuencia diaria de consumo por cada grupo de alimentos, y si ustedes observan el consumo de lácteos, nos dice que en toda la población solamente el 61% de ellos consumen diariamente lácteos, cuando la recomendación es incluso 2 a 3 porciones diarias. Entonces eso ya nos está hablando de una posible deficiencia en el consumo de calcio. Y si ese consumo lo sumamos o lo miramos también con el consumo de carne, de huevos, vísceras y carnes rojas, pues esto ya me está diciendo que posiblemente también hay una deficiencia en el consumo de proteína. Entonces miren que ya esta información nos permite ir mirando hacia dónde debe orientarse la industria en el desarrollo de productos. El exceso de peso, a pesar de que hemos trabajado mucho en eso, tanto la industria como el sector salud, como la universidad, las entidades públicas, a pesar de que hemos trabajado en esto, este comportamiento que ustedes ven aquí solamente se los traigo en una población de infantil, pero es el mismo comportamiento que vamos a observar en población adulta. A pesar de que hemos trabajado para que no haya exceso de peso, esta condición tiende a aumentar. Y algo que les quería aquí rescatar son las diferencias tan grandes que hay dependiendo del grupo poblacional. Se observa que, por ejemplo, el exceso de peso está más presente en poblaciones donde tienen un estrato socioeconómico más bajo, ¿sí? Cuando pensaríamos que debería estar en el más alto. Adicionalmente, tenemos una población bastante abandonada y con muchas problemáticas, que son las poblaciones indígenas o poblaciones menores, en donde allá la problemática nutricional se sale del promedio por mucha cantidad en cifras, teniendo unas condiciones mucho peores. Aquí vemos cómo se comporta el exceso de peso en adultos. Cuando hablamos de exceso de peso, estamos hablando como de la sumatoria entre sobrepeso y obesidad, y aquí tenemos los valores 2005, 2010 y 2015. ¿Qué está pasando entonces si hemos hecho tanto para disminuir el exceso de peso en nuestra población? A través de todo lo que les mencioné anteriormente, industria, sector privado, sector público, y antes lo que estamos viendo es que este indicador tiende a aumentar. Algo debemos estar haciendo mal. El exceso de peso no es la única problemática, por eso les decía ahorita, tenemos poblaciones con sobrepeso, con deficiencias de micronutrientes específicos, y aquí nos encontramos, por ejemplo, la anemia, en donde es más elevado ese índice de anemia en quienes más necesitan tener condiciones adecuadas, como son las mujeres en edad fértil y población gestante. Entonces ahí tenemos una población a intervenir. En el caso de vitamina A y zinc, también nos encontramos un aumento en esa prevalencia de deficiencia de vitamina A, y en el zinc, aunque disminuyó, la deficiencia también es muy grande. ¿A qué se debe esta deficiencia de zinc o esta prevalencia? Posiblemente al bajo consumo que tenemos de alimentos de origen animal. Y la vitamina A, no sé si alcanzaron a ver en la primera imagen en donde se observaba que el consumo de frutas, verduras, que es una fuente importante, los alimentos de origen animal también, hay muy bajo consumo de estos grupos de alimentos, y pues esto nos va a llevar a una deficiencia. En vitamina D la deficiencia está supremamente alta, y esta deficiencia está muy asociada con osteoporosis. Entonces, digamos que por mucho tiempo se ha promovido solo el consumo de calcio como un nutriente importante para prevenir la osteoporosis, pero la vitamina D también es fundamental. Y vemos que más del 20% de toda la población en Colombia tiene deficiencia de este nutriente. En el yodo, esta gráfica es bastante particular. Todos, pues la mayoría de personas conocen que la sal está enriquecida con yodo, es un enriquecimiento que se hace a nivel nacional por las deficiencias que hubo en algún tiempo en la población de este mineral. Pues aquí cuando vemos que hay un exceso, que es el gráfico en verde, cuando vemos que hay un exceso en los niveles de yodo en todos los grupos poblacionales que tenemos aquí, esto nos muestra que también hay un exceso en el consumo de sal.
Entonces, esta también es otra invitación en cuanto a la sustitución de este ingrediente. Sé que ya también muchas industrias están trabajando en esto, pero más que trabajar solamente haciendo el desarrollo, también aquí los invito a hacer un trabajo importante de educación alimentaria y nutricional. Darle a conocer a la población lo que se está haciendo es fundamental, darle a conocer la importancia de reducir ese consumo de sodio es importantísimo, y la forma más práctica de llegar a ellos es a través del producto, porque es lo que están viendo, lo que están consumiendo. Entonces, qué bueno que en cada uno de esos alimentos podamos promover la educación alimentaria y nutricional. Otro reto fundamental son los cambios que estamos viendo en el comportamiento demográfico, en donde si vemos las pirámides poblacionales desde 1950 hasta la fecha, nos encontramos que cada vez aumenta más la población que es mayor de edad, que son los que están en la punta de la pirámide, ¿sí? Ya estamos viendo que se empieza a reducir la base de esa pirámide, y eso nos indica que efectivamente disminuye la población menor de edad y aumenta el adulto mayor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que prepararnos para un cambio en nuestra población. Aquí tenía una frasecita que decía envejecimiento degenerativo, porque lamentablemente no estamos envejeciendo saludablemente, sino de forma degenerativa. Cada vez son mayores los problemas de movilidad, los problemas nutricionales y de salud que tiene nuestro adulto mayor, y en eso sí he visto que la industria ha trabajado poco en el desarrollo de producto para estos grupos poblacionales con sus necesidades específicas. Conocer las causas de morbimortalidad. ¿Qué es esto? Las enfermedades más prevalentes, las principales causas de muerte. Y aquí nos damos cuenta que el 31% de las muertes que se producen en Colombia, incluso más, estos datos, si no estoy mal, son del año pasado, el 31% de las muertes son por enfermedades del sistema circulatorio, en donde la alimentación juega un papel preponderante, en donde el consumo de grasas influye, el consumo de sodio, el bajo consumo de frutas y verduras, la inactividad física, porque no le podemos dejar toda la responsabilidad a la alimentación, el consumo de licor. Entonces, son aspectos que son potencialmente prevenibles y que nos podrían cambiar esta situación. ¿Qué necesitamos entonces? Que tengamos acciones intersectoriales. Nos hemos dado cuenta que no podemos trabajar solos, y desde la universidad hemos trabajado en eso. Como universidad siempre trabajamos juntos, siempre estamos buscando cómo unirnos entre las facultades para que cada uno con su conocimiento pueda tener esas acciones claras para que sea algo integral. Para esto, entonces, debemos tener en cuenta 4 cosas, que son los valores de la población, la experiencia que tengan los consumidores, cómo personalizamos el producto y cuál es el estilo de vida de ese grupo poblacional. Esto lo hemos hecho a través de nuestro Centro de Estudios Avanzados en Nutrición y Alimentación, a través de este mapa de la innovación alimentaria, que ya mucho de esto lo mencionó Carlos en su anterior presentación, y lo hemos logrado mediante unos grupos de trabajo conformados por evaluación antropométrica. Conocemos a la perfección cómo son los cambios en composición corporal cuando una persona consume alimentos, cómo es la influencia de la actividad física y cuáles deben ser las características nutricionales para potenciarla. Tenemos todo un grupo de diseño de producto e innovación de alimentos basado en la investigación y conformado por un grupo interdisciplinario de gastrónomo, ingeniero, nutricionista, y con todas las estancias que conforman la universidad. Realizamos evaluación sensorial de alimentos y bebidas, que es fundamental garantizar un producto que sea nutricionalmente excelente, pero también con excelente calidad sensorial. Trabajamos mucho en el ámbito de la restauración en gastronomía nutricional, modificando esas preparaciones gastronómicas para que tengan una mejor calidad, y siempre enfocados en mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población.
Para esto entonces tenemos varias líneas de investigación, por esto participamos permanentemente en convocatorias que realiza Colciencias o en convocatorias internas de la universidad, buscando desarrollar estrategias que mejoren la alimentación y nutrición de la población, y con esto pues hemos logrado dar respuesta a ese mapa de la innovación alimentaria, logrando experiencias. Hemos fomentado, por ejemplo, el consumo de huevo y pollo mediante talleres gastronómicos prácticos con niños, potenciando el origen, utilizando materias primas de nuestros campesinos, fomentando la alimentación consciente desde el punto de sostenibilidad, teniendo claro que siempre es importante desarrollar productos personalizados y a la medida de lo que el consumidor necesita, y lo que el consumidor no sabe que necesita, que es lo que aparece en esas encuestas de salud. Muchas gracias. No sé si tengan alguna, la hacemos al final con Paula, después de la presentación de Paula. Al final tendríamos la pregunta. Entonces, vamos a tener otro tema con otra compañera del CES, que es Paula Palomino. Ella es coordinadora del programa Buenas Prácticas Ganaderas y Organismo de Inspección. Ella nos va a contar algo. El tema de ella es producción primaria de calidad y con inocuidad para la nutrición de la humanidad. Entonces, doctora Paula Palomino, bienvenida. ¿Nos escucha? ¿Está en sala? Sí, estoy aquí. Me voy a conectar un momento para que me puedan ver desde mi celular, porque mi computador tiene la cámara mala y ya empiezo la conferencia desde el computador. Entonces, muchas gracias por la invitación. Les voy a hablar entonces, ya me voy a cambiar aquí. Recuerden entonces que al final les podremos preguntar a Paula y a Natalia de la Universidad del CES, les podemos formular preguntas. Listo, entonces voy a empezar pues con una breve definición de lo que significa la inocuidad, la importancia pues de la inocuidad desde la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde en resumen es garantizar en toda la cadena productiva que no haga daño, que los alimentos no generen ningún daño, deben abarcar toda la cadena desde el principio hasta el final. Entonces esta definición es muy importante. No me está pasando la presentación, ¿alguien me la está pasando? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Cuál es la dificultad? No me pasa la presentación, no me la deja continuar. Perfecto, te voy a averiguar eso ya con técnica. Yo creo que se tienen que salir y volver a compartir la pantalla completa. Eso es lo que pasa en Zoom. Hay que salirse y decirle compartir pantalla, y arriba en la esquina izquierda aparece toda la totalidad de la pantalla. La comparten y ahí sí les deja moverse entre los archivos y todo. Ya me dice que la estoy compartiendo. ¿La están viendo? Sí, estamos viendo. Listo, Ya. ya funcionó. Listo, muchas gracias. Entonces, en resumen, pues lo que significa la inocuidad, donde estamos en toda la cadena productiva. Toda la cadena productiva está implicada en garantizar que los alimentos sean inocuos y que puedan llegar a compartir todos estos nutrientes que nos contaba Natalia en la presentación pasada. Entonces, nosotros vamos a hablar yo vengo de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, entonces vamos a hablar de la producción primaria y su importancia en toda esta cadena productiva. Somos el primer eslabón de la cadena, estamos ubicados en el campo, entonces estamos implicando todo lo que tiene que ver desde la sanidad de los animales para producir, en este caso, la leche. Entonces tenemos que tener también unas condiciones ideales en donde se almacena este alimento producido para poder garantizar pues esta calidad, que sería lo que al final le va a llegar al consumidor. Esta es nuestra realidad.
la anterior era una ideal, pero esa es nuestra realidad en la producción primaria, en la gran población rural. Esto es lo que encontramos muchas veces cuando salimos al campo. Esto es lo que tenemos. Tenemos entonces leches con mastitis, por ejemplo, que no tienen la disposición final indicada, sino que se las terminamos dando a los perritos. Y tenemos también entonces un montón de herramientas compartidas y normas que tenemos en el país, normas que son de nuestra entidad de control, que es el ICA, mediante resoluciones que tienen más de 10 años en el país, y finalmente pues vienen desde la FAO, desde la Organización Mundial de la Salud, que son normas pues que podemos aplicar muy fácilmente, como hablaba nuestro compañero en la anterior conferencia, la de Natalia, que son sellos de calidad importantes para esto. Entonces nosotros tenemos acá les muestro una gran experiencia que tuvimos en buenas prácticas ganaderas en implementación en campo, donde compartimos todo esto a los productores rurales, y tenemos que impactar en leche específicamente en estos aspectos que están acá enfocados. La norma del ICA, yo sé que es una norma muy controvertida, porque muchas personas dicen que es muy difícil, pero nosotros hemos confirmado que simplemente es acogerse, que la finca tenga esto, cumpla con estos requisitos y tener motivación en la gente. Es muy fácil de hacer, tenemos pues como la experiencia de que sí es posible, donde tenemos que contar con sanidad animal y bioseguridad para garantizar el producto final. Entonces la sanidad animal y bioseguridad empieza desde que los animales estén libres de enfermedades zoonóticas como brucelosis y tuberculosis, muy importantes para garantizar esto. Para poder garantizar la calidad de la leche y así la calidad de los subproductos que al final vamos a tener. Los yogures, los quesos, los arequipes, todo esto dependen desde esta producción, desde cómo se lave la ubre, desde cómo se haga la desinfección, cómo sean las manos. Todo esto influye y es muy importante pues que esté. Cómo se hace el ordeño, ¿cierto? Porque en el ordeño es donde entran utensilios, implementos, donde puede haber contaminación de este producto. La calidad del agua, no solamente el agua que consumen los animales, sino también el agua que tenemos para el lavado de estos implementos y de todo este tipo pues, de cosas que entran en contacto con la leche. El personal tiene que estar capacitado. La idea es que entonces tengamos un plan de capacitación, pero al nivel de ellos, que podamos darles información de calidad para que ellos se apropien de esa información y la utilicen para la producción con calidad. La idea del personal es tenerlos siempre motivados para que hagan muy bien su trabajo y se quieran quedar en el campo. Nosotros somos la producción primaria, o sea, sin este eslabón no puede continuar el resto de la cadena productiva. Entonces es muy importante el personal dentro de estas producciones primarias. El manejo de registros, hay muchas formas de manejar registros. Pueden ser manuales, pueden ser digitales, pero lo importante es tener registros para poder saber cómo estamos, cómo tenemos, por ejemplo, para garantizar la inocuidad es muy importante saber cuál es el tiempo de retiro de los medicamentos, porque si nosotros le ponemos antibiótico a una vaca y no hacemos retiro de esa leche de los tanques, entonces no vamos a poder producir yogures, no vamos a poder producir derivados de calidad, y al final si la vendemos como leche líquida vamos a tener resistencias microbianas en la población, porque esto es un alimento y en las ganaderías no se nos puede olvidar. Entonces tenemos que tener registros de las aplicaciones de todos estos medicamentos y de estos productos. El medio ambiente es muy importante, tenemos que ser sostenibles, tenemos que tener más árboles, quitarnos esa etiqueta de que las vacas somos las que estamos acabando el mundo y el cambio climático, porque ahora, por ejemplo, en esta cuarentena, en esta contingencia sanitaria se ha demostrado que las emisiones han disminuido muchísimo y las vacas siguen en su misma cantidad y en sus mismos sitios. Entonces es tener en cuenta que somos capaces de ser competitivos y de compartir un ambiente con las vacas, pero tenemos mucho que hacer. Tenemos un impacto grande, pero también tenemos mucha capacidad de mitigarlo. Tenemos todo un sitio y un área para ser más eficientes, más productivos y tener pues con el medio ambiente una mejor relación.
tener un control de plagas, porque las plagas también nos pueden afectar esta producción final, nos pueden afectar nuestro alimento final y nuestra productividad en la empresa. Entonces, tener algo tan simple como un compostaje, un manejo de residuos, control de roedores, tener bienestar animal. Entonces, entender que las vacas necesitan tener un ambiente para vacas, tener instalaciones así sean sencillas como este corral que está aquí hecho para vacas, sin espacios, puede ser pequeño, esto es muy rústico y por eso me gusta esta foto, porque es algo muy sencillo, muy barato, pero está hecho para vacas, con sitios cerrados, con una puerta barredora que hace que ellas puedan entrar a la manga fácilmente sin tenerles que pegar. Todo esto influye en la calidad del producto. Esta presentación, pues como estamos cortos de tiempo, les quiero dejar un mensaje muy importante, y es que la actualidad de la producción ganadera del mundo avanza hacia una cultura de buenas prácticas ganaderas asociadas a bienestar animal, sostenibilidad. Si una producción no es sostenible en este momento, va a salir del mercado. ¿Y sostenible qué es? Que tenga tres pilares fundamentales, que tenga la parte económica, si no es económicamente viable, no es sostenible, que tenga la parte social implícita y que sea socialmente equilibrada y que cumpla con todos los requisitos que para la parte social pues importante en estas producciones, y que sea responsable con el ambiente. Si no cumple alguna de estas tres, no es sostenible. Entonces acá ese mensaje final, que tenga responsabilidad social sectorial, que empecemos a entender que somos el eslabón primario, como lo estoy repitiendo tanto, para que no se nos olvide, somos el principio de toda una cadena. Si nosotros hacemos mal las cosas en la producción de leche o carne, todo el producto se ve afectado porque somos la materia prima. La calidad del producto vendido, la competitividad exportadora y mayor rentabilidad. Esto solo se consigue con el mejoramiento de los procesos gerenciales en la empresa ganadera. Entonces, nuestro mensaje desde la Universidad CES es que es posible ser competitivos, es posible ser productivos, y las buenas prácticas ganaderas son un inicio para todo este trabajo pues que podemos realizar y podemos hacer desde la producción primaria. Muchas gracias, y aquí les dejo mi correo por si necesitan algo, y estamos, no sé, listos para las preguntas. Sí, por favor, quienes tengan preguntas para Paula o Natalia, para que abran su micrófono, su cámara y la formulen. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, yo tendría una, caso que no. Bien, gracias. Bueno, básicamente, ¿cómo podemos vincular, digamos que bajo el marco, no entiendo bajo el marco de Colciencias, pero directamente con la universidad? ¿Cómo es el procedimiento pues, para comentarles nuevos proyectos, temas de mejoras del producto? ¿Cómo sería ese proceso, básicamente, para que usted lo evalúe? Natalia, les respondo y tú te me complementas. Dale. Nosotros, pues, en la universidad tenemos un área de proyectos donde podemos, pues, como, dependiendo de la necesidad específica que ustedes tengan, darles respuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos convenio con muchas entidades públicas y también privadas, donde podemos mirar, pues, qué inversión necesita el proyecto y qué presupuesto contamos de diferentes entidades, y realizar, pues, el desarrollo de este. Entonces, pues ahí están nuestros datos. Nos puedes contar puntualmente qué necesitarías y ya nosotros miramos cómo podemos apoyarlos. Muy bien. Tenemos posibilidad de otra pregunta, chicos y chicas, por si alguien quiere formularla. ¿Dónde te podemos contactar? Qué pena, es que no vi el correo. Qué pena. Mi correo es ppalomino@ces.edu.co. Lo voy a escribir en el chat. Gracias. Paula, buenos días, gracias. Paula, uno de los grandes retos es tener leche de buena calidad. Qué tan importante que desde el sector primario. Tú nos comentabas que los elementos que has encontrado fundamentales para esto son pues la capacitación y la motivación. Cuéntanos, ¿hay algo más y cómo conseguir motivación continua y a diaria? Porque esto sí es todos los días una locura. Un día funciona y otro día no. ¿Cómo lo logran?
El acompañamiento es muy importante. Debe haber un acompañamiento siempre de un profesional que se encargue del proyecto en la finca, ¿cierto? Puede ser, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, con una cooperativa cuando son pequeños productores o con el veterinario de la empresa cuando es una producción pues que tenga un veterinario y lo amerite. La motivación es que los mismos trabajadores encuentren los resultados positivos en el proceso, que encuentren, por ejemplo, que si hacen más eficientemente un lavado, ellos al final tienen una rutina mejor en su trabajo y producen un mejor producto y explicarles todo este proceso que implica, ¿cierto? O sea, que ellos entiendan la razón de por qué la tienen que hacer y es una cosa que no puede como bajarse la guardia, todos los días hay que hablar con ellos, explicarles, mostrarles, aprender pues como de lo que se les muestra y de Pregunta para Natalia en el tema nutricional. Uno de las barreras en el consumo de leche es que algunos médicos le sugieren a sus pacientes no tomar leche, fundamentalmente por dos cosas: lactosa y colesterol. De eso, ¿cómo vas? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en la facultad hemos trabajado mucho en este tema, incluso desde la docencia para los nutricionistas en formación, se hacen unos seminarios con el fin de desmitificar el consumo de leche. Lo hacemos desde la evidencia científica, buscando qué investigaciones hay respecto al consumo de leche, cuánta cantidad, qué tipo de leche y cómo se afecta, por ejemplo, el perfil lipídico. ¿Qué hemos encontrado y a cuál conclusión se ha llegado con los estudiantes cuando hacemos este trabajo? Todo depende de la alimentación en general, o sea, no es la leche la que tiene la culpa, es el conjunto de la alimentación y los estilos de vida, la falta de actividad física. Esas personas que no tienen actividad física son las que más presentan estas complicaciones y adicionalmente las porciones consumidas. Nos encontramos poblaciones que diariamente, sin mentirles, se pueden tomar 2 litros de leche. Obviamente todo tiene que ser consumido con moderación. Entonces hemos trabajado mucho en esa desmitificación, pero consideramos que es importante también que desde la industria se haga esta tarea de desmitificar. Se puede hacer. Con la universidad, como les dije, hicimos un trabajo muy lindo para fomentar el consumo de huevo y pollo con niños de estratos socioeconómicos bajos mediante prácticas gastronómicas. Ese taller ha sido muy exitoso. Entonces, pensar en actividades de ese tipo para el sector lechero y el sector cárnico, que tiene exactamente el mismo problema, sería muy beneficioso para fomentar el consumo y para hacer educación. También lo he dicho en múltiples espacios de la industria, que estos temas de educación alimentaria y nutricional, de desmitificar el consumo, no pueden ser solamente orientados al personal de nutrición. Nosotros como nutricionistas tenemos muy claro que no es la leche la que tiene la culpa. Todas esas intervenciones educativas y de promover el consumo también tienen que ir al sector médico. Que yo he visto que, por ejemplo, cuando tienen personas que están mercadeando el producto, van y lo mercadean es con los nutricionistas. No, hay que generar campañas de mercadeo también con ese grupo médico y basados en información científica. Muy bien, gracias Natalia. Paula, ¿quieres terminar? Natalia, Paula. Por el chat tenemos una pregunta que me hace alguien de Lácteos La Laguna. Perfecto, entonces vamos a responder esta pregunta y le damos paso como ya a nuestro siguiente invitado. Dale, Paula, muchas gracias. Listo. La pregunta que me hace Lácteos La Laguna es cómo nosotros, siendo las personas que no tenemos el hato, podemos vincular a los dueños de los hatos para unas buenas prácticas ganaderas. Entonces, esto pues es una pregunta muy común y la respuesta es, debe haber alguna diferenciación en el producto. Entonces, por ejemplo, hay empresas que dan una bonificación a fincas que están certificadas por el ICA en buenas prácticas ganaderas, pero también la otra forma que se hace es que el ganadero al final reconoce que cuando mejora su proceso productivo, tiene una economía en la producción de su producto, pero esto sería desde el hato.
¿cierto? Pero ya desde la empresa lo que tenemos que tener presente es darles un reconocimiento, ya sea un reconocimiento para su finca, un reconocimiento económico, cualquier tipo de reconocimiento, y esto motiva a que los ganaderos quieran venderles un mejor producto a ustedes, que son las empresas transformadoras y que son las empresas productoras de los derivados lácteos al final del proceso. Paula. Sí. Hola, Tatiana Rodríguez. Sí. Buenos días. Buenos días. Solo quería decir que yo también he tenido un trabajo con los ganaderos y para ellos es tan importante este tema de la calidad y ellos perciben todo lo que uno les dé. Es muy difícil la industria ganadera hoy en día. Ellos asumen unos costos tan altos que pueden hacer el trabajo perfecto, pero este negocio tiene un alto riesgo para ellos en cuanto a la economía de sus negocios. Los costos de producción no les están ayudando. Yo creo que parte de este grupo también entiende que los que son ganaderos saben todo esto. Nosotros como industria les hemos aportado todo lo que hemos podido para que mejoren sus prácticas y lo han hecho exitosamente. Pero es un sector muy golpeado. Los insumos de ganadería son altísimos y eso se refleja finalmente en un costo muy alto en que la empresa también tiene que asumir esos costos. Entonces eso se va escalonando al producto final y el consumidor puede tener un producto de muy buena calidad a costo muy alto, pero eso se puede mejorar si le ayudamos a ellos en costos más bajos. Entonces yo no sé si a partir del ministerio o los entes que regulan los insumos y materias primas de alimentación para los ganados deberían de apoyar más a ellos para que puedan volver sus plantas igual de eficientes, pero a unos costos más bajos, y así ayudar a que la industria pueda ofrecer la misma calidad y poder llegar a esos sectores tan vulnerables, a esos niños de bajos recursos, a los estratos a los que no hemos podido llegar por productos, digamos, de buena calidad, pero a costos imposibles de manejar. Pues la invitación mía es esa, que yo sé que los ganaderos han aprendido y son perceptivos en todo lo que uno les diga, y ellos se matan y se esfuerzan, pero sus costos de producción no les da y sacan una leche muy buena y ya uno tiene que incrementarles mucho más el precio. Bueno, yo les dejo la inquietud porque, como les digo, ellos saben todo esto, ellos lo saben, ellos aman su empresa, ellos aman sus fincas, sus vacas, sus hatos, se esfuerzan por lavar y desinfectar. Si usted les enseña las dosis de desinfectante, las cumplen a cabalidad, pero el sector está muy golpeado. Bueno, muchas gracias. Qué bueno escuchar todo esto. Hay una última pregunta, chicas, y es si ustedes en la universidad tienen alguna cartilla o material educativo para educación alimentaria y nutricional que podamos los empresarios usar como base para esa difusión de información al consumidor. Bueno, cartillas como tal para informar, no hemos construido algunas, por ejemplo, con Asobúfalos promoviendo el consumo de lácteos de búfalo tenemos algunas, o sea, son más puntuales con temas específicos. Podríamos hablarlo y construirla porque pues perfectamente eso es lo que hacemos desde la facultad, generar alternativas de educación alimentaria y nutricional para poder fomentar el consumo. Entonces, eso lo discutiríamos. Aquí también les dejé mi correo en el chat. Se los voy a compartir con todos para que los tenga, que veo que lo envié en privado. Bueno, muchísimas gracias a las doctoras Natalia y Paula Palomino. Gracias por estar en este espacio, por esa información tan poderosa, todo ese conocimiento provocador que nos dejaron. Que les vaya muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Muy bien. Creo que las preguntas que podemos tener en este momento han crecido exponencialmente con relación a la mañana. Eso esperamos. Y una de los propósitos de estar en este programa es precisamente también poderlos volver a ustedes empresas potenciales, exponenciales. ¿Listo?